Soy Pablo, y trabajo en una empresa de marketing digital desde hace casi 3 años. Todo empezó como un simple empleo de oficina, un lugar donde me sentía relativamente cómodo. Al principio, los compañeros parecían amigables y el ambiente era relajado. La típica oficina en la que los viernes alguien traía donas y los chistes internos daban la impresión de que éramos una gran familia. Sin embargo, esta historia me hizo ver que las apariencias engañan. En nuestra oficina, éramos un equipo de 12 personas, cada quien con su función. La mayoría éramos redactores, diseñadores y gestores de redes sociales, supervisados por el gerente, Fernando, un tipo carismático y con sentido del humor un tanto pesado. No era raro que hiciera bromas inofensivas, como esconder el café de alguien o cambiar el fondo de pantalla de alguna computadora. Yo mismo había sido víctima de estas bromas ligeras un par de veces y nunca le di mucha importancia. Sin embargo, lo que empezó como una pequeña travesura pronto se convirtió en algo mucho más serio. Todo comenzó un lunes, cuando llegué a la oficina y me encontré con que mi computadora estaba bloqueada. Al intentar ingresar mi contraseña, no funcionó. Probé varias veces, pero no había manera de acceder. Mis compañeros de equipo me observaban con una mezcla de risas y miradas cómplices. Fernando, como siempre, se encontraba en su oficina detrás de la puerta de cristal, con una sonrisa de autosuficiencia que me hizo sospechar. «Parece que tienes un problema, Pablo», me dijo mi compañero Andrés, un tipo alto y robusto con una voz grave y tono burlón. Era el bromista por excelencia del grupo y siempre estaba metido en alguna travesura. Les pedí ayuda y, tras unas cuantas risas, Andrés y Carla, otra compañera que solía ser cómplice en estas situaciones, se acercaron. Mientras intentaban solucionar mi problema, noté que intercambiaban miradas y gestos disimulados. Me preocupé cuando me di cuenta de que la broma no era solo un cambio de contraseña, sino que había más de lo que parecía a simple vista. Aquel día no pude trabajar, y mis superiores notaron mi inactividad. Intenté explicarles la situación, pero me desestimaron como si todo se tratara de un asunto menor. Al final de la jornada, Fernando accedió a mi computadora desde su cuenta de administrador y restableció mi acceso. Fue entonces cuando noté algo inusual. En mi correo de trabajo había un archivo adjunto con un nombre extraño, como si alguien hubiera estado jugando con él. No quise armar un escándalo por algo que, hasta ese momento, parecía una broma más, pero me quedó una espina clavada. Porque esta vez había algo en mi correo. Más aún, ¿qué intentaban insinuar con el nombre del archivo? Pablo_culpable. La curiosidad me llevó a abrir el archivo, pero cuando lo hice, lo único que contenía era una imagen de un perro disfrazado de detective. Me reí un poco, pensando que tal vez estaban sugiriendo que debía investigar quién estaba detrás de esto, pero al mismo tiempo me generó más preguntas. ¿Por qué todo esto me parecía tan meticulosamente planeado? Pocos días después, empecé a notar que las bromas hacia mí se volvían más frecuentes. Mi correo era inundado con notificaciones falsas de que había cometido errores en los proyectos o que se me citaba para reuniones inexistentes. Incluso mi mouse desaparecía ocasionalmente, o los archivos importantes eran movidos del lugar. Fernando, siempre sonriendo con su aire de superioridad, me decía que era solo para mantenerme despierto y alerta. Empecé a sentirme observado y manipulado. En una de esas ocasiones, mientras revisaba el correo para asegurarme de que no hubiera más sorpresas, me topé con un mensaje anónimo. El remitente era una dirección genérica de la empresa, algo así como admin.control@empresa.com, y el contenido solo decía: no confíes en ellos. Adjunta había una carpeta comprimida con el nombre Testigos SIP. La abrí de inmediato y lo que encontré en su interior me dejó helado. Dentro del archivo comprimido había capturas de pantalla de conversaciones entre varios compañeros, incluidas algunas de Fernando y Andrés. En esos chats, hablaban de ciertas personas a las que habían puesto en su lugar. El lenguaje era perturbadoramente frío. Se referían a empleados anteriores con frases como lo quebramos o lo forzamos a irse. Algunas de esas personas ya no trabajaban en la empresa, y sus partidas siempre habían sido justificadas como renuncias voluntarias o despidos por desempeño inadecuado. Entonces comprendí que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Lo que al principio parecía ser una serie de bromas inofensivas, en realidad, era parte de un patrón de acoso psicológico para manipular y controlar a ciertos empleados. Decidí investigar más, pero sabía que debía ser cuidadoso. Cualquier paso en falso podría ser usado en mi contra. Mis sospechas crecían con cada día que pasaba, y traté de ganarme la confianza de mis compañeros sin despertar sospechas. Fue entonces cuando empecé a notar detalles que antes había ignorado. Andrés siempre estaba cerca de Fernando, y solían salir juntos después del trabajo. Carla, por su parte, parecía tener acceso a información de recursos humanos que no debería conocer.
Mi teoría inicial de una simple broma de oficina se desmoronaba rápidamente. Seguí revisando el archivo testigos y encontré algo que confirmó mis peores temores. En una de las capturas de pantalla, había una conversación entre Carla y Andrés donde mencionaban un acuerdo con el gerente. En ese chat hablaban de empleados que, según ellos, no encajaban y cómo habían creado situaciones para empujarlos a renunciar. Uno de los nombres que se mencionaba era el de Mariana, una antigua compañera que había dejado la empresa de forma abrupta meses atrás. Ella había sido una de las personas más talentosas y amables de la oficina, y su partida repentina había sorprendido a todos. La versión oficial era que había decidido aceptar una mejor oferta, pero tras leer esos mensajes, me di cuenta de que la habían forzado a irse. Decidí contactar a Mariana fuera de la oficina. La encontré a través de una red social y le envié un mensaje para preguntarle si podíamos hablar. Me contestó rápidamente, y accedió a encontrarse conmigo en una cafetería cerca de su nueva oficina. Cuando llegué, estaba visiblemente nerviosa. Me contó que durante sus últimos meses en la empresa, comenzó a notar que cometía errores en tareas en las que era experta. Al revisar, se dio cuenta de que alguien había estado modificando sus documentos y correos, haciéndola quedar como incompetente. Cuando fue a reclamarle a Fernando, él se limitó a decirle que se lo tomara con calma y que no todos encajaban en la dinámica de la empresa. Me reveló que había sido objeto de burlas constantes y que sus compañeros habían llegado al extremo de dejar notas anónimas en su escritorio, diciéndole que no era lo suficientemente buena. Todo esto culminó en una evaluación de desempeño negativa, la cual Fernando le dijo que podía aceptar como advertencia o renunciar voluntariamente para no manchar su historial laboral. Mariana me confesó que no tenía pruebas suficientes para demostrarlo, pero que estaba segura de que todo había sido orquestado por Fernando y su pequeño grupo de confidentes. Decidí que no podía dejar que esto continuara. Comencé a recopilar toda la información que podía sin levantar sospechas. Cada captura de pantalla, cada archivo sospechoso, cada conversación que lograba grabar, lo almacené en una memoria USB cifrada. Sabía que enfrentaba un riesgo real, y que si me descubrían, podrían despedirme o incluso intentar arruinar mi carrera. Un día, mientras almorzaba, noté que Fernando y Andrés hablaban a solas en una esquina de la oficina. Desde mi lugar, podía ver sus expresiones serias y gestos nerviosos. Al rato, Carla se unió a la conversación y los tres se miraron de forma cómplice. Decidí que era hora de actuar. Presenté todas mis pruebas al jefe de recursos humanos, un hombre mayor llamado Ricardo, que no parecía muy entusiasmado con mi denuncia. Sin embargo, le insistí en que revisara el contenido de la memoria USB. Me pidió que me retirara de su oficina mientras él lo analizaba. Esos minutos de espera se sintieron eternos, pero finalmente, Ricardo me llamó para decirme que tomarían cartas en el asunto. En las semanas siguientes, Fernando y su grupo fueron investigados internamente. La evidencia era abrumadora, y se descubrió que no solo manipulaban y acosaban a los empleados, sino que también estaban involucrados en fraudes relacionados con el presupuesto de la empresa. Fernando había estado desviando dinero junto con Andrés, y Carla actuaba como cómplice para encubrirlo. Al final, los tres fueron despedidos y enfrentaron cargos legales por malversación y acoso laboral. La empresa cambió por completo, y aunque el ambiente aún no era perfecto, al menos ahora se respiraba un poco más de tranquilidad. Lo que empezó como una simple broma me llevó a descubrir una red de manipulación y corrupción dentro de mi propia oficina. Me di cuenta de que las bromas, por muy inofensivas que parezcan, pueden ocultar intenciones mucho más siniestras. Aprendí a no confiar ciegamente en mis compañeros y a mantenerme alerta ante cualquier señal de abuso o manipulación. Esta experiencia me dejó con una lección importante. No hay que ignorar las señales de advertencia, por muy pequeñas que sean. La confianza es algo frágil, y en un ambiente laboral, es fundamental protegerla y cuidarla. La verdadera broma fue creer que la amistad en la oficina era incondicional. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.